Bien, comentamos algunas cosas de fracciones. Normalmente, la primera acepción que se suele explicar de una fracción es como unidad dividida en partes. Entonces, por ejemplo, si tenemos una fracción de 3/5, esto quiere decir que este denominador indica que yo una unidad, por ejemplo, una tarta, la voy a repartir en 5 partes. Si tengo el denominador 5, quiere decir que yo la voy a dividir en 5 partes. Y el numerador me indica cuántas partes voy a utilizar. Por ejemplo, esta tarta yo voy a comer 3 partes. Entonces me como esta porción, me como esta otra y eso quiere decir que me he comido 3/5 de la tarta. Eso es una fracción propia. Fracción propia quiere decir que el valor del que estoy hablando es menor que una unidad, es menor que una tarta completa, digamos. Bien. Hablamos, sin embargo, de fracciones impropias cuando tenemos un numerador que es más grande que el denominador. A ver, el denominador me indica el número de partes en que yo divido cada tarta. Entonces, yo tengo aquí una tarta dividida en 5 partes, otra dividida en 5 partes y otra dividida en 5 partes. Puedo dibujar tantas como quiera. El numerador me indica el número de porciones que yo voy a coger. Entonces, yo voy a coger estas 5 porciones que forman la primera parte, la primera tarta, y se las voy a dar a 5 personas. A otras 5 personas le voy a dar a cada una de ellas otra porción de estas que tengo en la segunda tarta. Aquí he dado a 5 personas, aquí a 10 personas, pero necesito darle a otra persona más una porción de tarta porque somos 11 personas a repartir. Entonces, este trocito de tarta se lo daré a la última persona, de manera que ya he repartido 11 trozos de tarta. En este caso he tenido que utilizar 3 tartas. Por eso se llama fracción impropia, porque el valor a que corresponde esta fracción es mayor que una unidad, es decir, es mayor que una tarta. En este caso he necesitado 3, podrían ser las que fueran. Y después tenemos el concepto de unidad. Es decir, si yo tengo una tarta dividida en 5 partes, lógicamente la unidad, es decir, la tarta completa, corresponde a ¿cuántas partes? Pues a tantas partes como ya haya dividido. Es decir, en 5 partes he dividido, me cojo las 5 partes. Esto equivale entonces a toda la tarta completa. Tiene un valor equivalente a 1. Bien, ahora vamos a hablar de ciertas formas como podemos entender las fracciones. Por ejemplo, las fracciones las podemos entender también como proporciones o como razones. Por ejemplo, si nos imaginamos que tenemos en casa un frutero y en ese frutero tenemos la imagen que tenemos aquí, ¿no? Una pera, una manzana, una naranja y otra manzana. Bien, podríamos expresar entonces en forma de fracción la proporción de cada tipo de fruta que tengo, es decir, la razón. ¿Cómo se escribiría eso? Pues se escribiría de esta manera, es decir, que, por ejemplo, manzanas, ¿qué razón de manzanas tengo respecto al total de frutas que tengo? Pues tengo 2 manzanas, tengo esta manzana y esta manzana, son 2 de las 4 frutas que yo tengo en casa. La razón entonces o la proporción de manzanas que tengo entre mis frutas son 2 de cada 4 son manzanas. ¿Cuántas son naranjas? Pues solamente una de las 4, es decir, un cuarto de mis frutas son naranjas. ¿Y cuántas son peras? Pues también un cuarto. Quiere decir que de cada 4 frutas, una es una pera. Pero también podemos entender las fracciones como un reparto, es decir, como un cociente o como una división. Por ejemplo, cuando quiero repartir algo, entonces puedo expresar en forma de cociente ese reparto que yo quiero hacer. En este caso, por ejemplo, ponemos que queremos repartir 7 plátanos entre 2 chimpancés. Entonces, el reparto va a ser cuántos plátanos reparto entre cuántos chimpancés. Eso se corresponde a una fracción de 7 dividido entre 2. Si realizamos o ejecutamos esta división, entonces me queda un resultado de 3/5. ¿Qué significa eso? Que este reparto que yo voy a hacer de 7 plátanos dividido entre 2 chimpancés
tengo que ejecutar esta división para saber cuánto le corresponde a cada chimpancé y veo que le van a corresponder 3,5 plátanos a cada uno de los chimpancés. Y otra posibilidad que tenemos es la de entender la fracción como un operador, es decir, para realizar operaciones a veces nos tenemos que valer de fracciones. Existen muchas aplicaciones en la vida cotidiana, como por ejemplo esta que tenemos aquí. Tenemos una persona, Maite, que va a realizar una carrera de 200 metros. Está haciendo la carrera y al de cierto tiempo se detiene y su entrenador le dice: ánimo, que ya has recorrido las 3/4 partes de la distancia. Si queremos saber en ese momento cuántos metros ha recorrido ya, lo que tenemos que hacer es utilizar la fracción como si fuera un operador. Lo que queremos calcular entonces en realidad es lo que han dado Maite, que son 3/4 de 200 metros. Esto es lo que han dado Maite. ¿Cómo se opera esto? Cuando tenemos una fracción de una cantidad, la forma de operarlo es a través de la multiplicación. Es así de sencillo. Siempre que pensamos una fracción de algo, ese de algo se expresa como una multiplicación. Entonces, si multiplico 3/4 por 200, puedo hacer las operaciones en el orden que quiera, o bien primero divido 3 entre 4 y luego multiplico por 2 como quiera, o pongo 600 entre 4 de forma que el resultado son 150. Así que escribo el resultado, 150 metros, y esta es la distancia que habrá recorrido Maite. ¿Cómo quedaría representado gráficamente? Pues si veo que la carrera es de 200 metros, si pongo la mitad más o menos sería por aquí y a cada mitad le vuelvo a dividir. Entonces Maite en este momento ha recorrido, estas serían 3/4 partes de toda la carrera, ¿no? Es decir, yo tengo aquí una división, 2, 3 y 4. Si ha hecho 3 partes de las 4 que tengo dibujadas en total, quiere decir que está en este punto y cuando ha recorrido 3/4 partes del total está en el punto 150. Pero veis que es muy sencillo, es decir, una fracción de una cantidad, recordar que simplemente tengo que multiplicar la fracción por la cantidad y veis cómo gráficamente se ve y el cálculo es fácil.